Buenos días, nosotros somos el equipo 4 y el equipo está conformado por Ana Victoria Moreno Álvarez, Daniela Manchado, Carlos Martínez, Miguel Arturo Méndez y María Fernanda Figueroa. Nosotros expondremos sobre el tema del sistema auditivo. El aparato auditivo es un conjunto de componentes, los cuales a simple vista parecen realizar un procedimiento simple de transmitir sonidos al cerebro y procesarlos, pero es una tarea más complicada para el cuerpo. Sin embargo, es uno de los sentidos más importantes los cuales posee el cuerpo y uno de los más usados y más necesarios para cualquier ser vivo. El sistema auditivo es un conjunto de órganos que hacen posible el sentido del oído en un ser vivo. Está formado por 13 componentes, sin contar la oreja, los cuales son 3 más. Podemos dividir el sistema auditivo en sistema periférico y sistema central. El sistema auditivo periférico está constituido por el oído, que a su vez se divide en 3 partes: oído externo, oído medio y oído interno. Cumple funciones en las percepciones del sonido y cumple una función en el equilibrio, ya que el oído lleva una gran función, la cual es el balance, la postura y en algunas veces el movimiento ocular. El sistema auditivo central está formado por los nervios acústicos y las partes del cerebro dedicadas a la audición. Da significado a los sonidos para su correcta identificación y aquí intervienen 2 tipos de fases para que el resultado sea correcto. Más que nada el proceso fisiológico, que es uno de los principales encargados también en el periférico, y el psicológico, que está más ligado con el central. Función. La función del sistema auditivo no es otra más que transformar las variaciones de presión de las ondas sonoras al propagarse por el aire en impulsos eléctricos para que el cerebro interprete la información que le llega. Se realiza en cuestión de milésimas de segundos. Gracias a la rapidez con la que funciona el oído, los humanos o animales conocen en todo momento lo que pasa alrededor y mantienen un equilibrio por medio de receptores. El oído es un órgano muy complejo y transforma todos los sonidos que lo rodean en información. Cuando se produce un sonido, el aire vibra y crea una onda sonora. Estos viajan de manera en que la onda sonora es el sonido. Este pasa a través del tímpano, luego a la cóclea, pasa después por las células receptoras, crea una frecuencia de resonancia y después pasa como un impulso nervioso, el cual será llevado al cerebro. Las ondas sonoras. Las ondas sonoras son regiones alternantes de alta y baja presión, que se propagan en la misma dirección a través de un medio, como el aire. Provienen de un objeto vibrante en una forma muy similar a las ondas que se originan y desplazan a través de una superficie. La frecuencia de una vibración sonora determina su tono. Cuanto más alta sea la frecuencia, más alto será el tono. Los sonidos que el humano puede oír con más precisión son aquellos que provienen de fuentes que vibran en frecuencia de 500 a 5000 Hz. Los sonidos de habla, que contienen fundamentalmente las frecuencias comprendidas, son entre 100 y 3000 Hz. Cuando mayor sea la intensidad, es decir, el tamaño o la amplitud de la vibración, más fuerte será el sonido. La intensidad de un sonido se mide en decibeles. Un aumento de 1 decibel representa un incremento de 1 décimo de la intensidad del sonido. Ciclo del sonido. La generación de sensaciones auditivas se desarrolla en 3 etapas básicas y estas se dividen en 9 pasos. La primera, captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras. Conversión de la señal acústica en impulsos nerviosos y transmisión de dichos impulsos hacia los centros sensoriales del cerebro. Procesamiento neural de la información codificada en forma de impulsos nerviosos. Paso número 1. El pabellón auricular dirige las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo. Paso número 2. Cuando las ondas sonoras chocan contra la membrana timpánica, las variaciones de presión hacen que vibre hacia adelante y hacia atrás. La distancia a la que se mueve es muy pequeña, dependerá de la intensidad y la frecuencia de las ondas sonoras. La membrana timpánica vibra lentamente en respuestas de sonidos de baja frecuencia o un tono bajo, y rápidamente en sonidos de alta frecuencia o un tono alto. 3.
El área central de la membrana timpánica se conecta con el martillo, que también comienza a vibrar. Esta vibración se transmite del martillo al yunque y luego al estribo. 4. A medida que el estribo se mueve hacia adelante y hacia atrás, tracciona la membrana oval hacia afuera y hacia adentro. La ventana oval vibra aproximadamente 20 veces más fuertes que la membrana del tímpano, ya que los huesillos transforman de manera eficiente las pequeñas vibraciones propagadas en una superficie amplia en vibraciones más grandes en una superficie pequeña. 5. El movimiento de la ventana oval establece ondas de presión en la perilinfa de la cóclea. Cuando la ventana oval se abomba hacia adentro, moviliza la perilinfa de la rampa vestibular. 6. Las ondas de presión se transmiten desde la rampa vestibular hacia la rampa timpánica y luego hacia la ventana redonda, de manera en que ésta se comba hacia el interior del oído medio. 7. A medida que las ondas de presión deforman las paredes de la rampa vestibular y de la rampa timpánica, también empujan a la membrana vestibular hacia adentro y hacia atrás y crean ondas de presión en la endolinfa adentro del conductor coclear. 8. Las ondas de presión en la endolinfa generan vibraciones en la membrana basilar, que a su vez llevan a las células ciliadas del órgano espiral contra la membrana tectorial. La inclinación de los estereocitos de las células ciliadas da origen a potenciales receptores, que por último producen a la generación de impulsos nerviosos. 9. Los cuales dan las señales al cerebro de procesar, codificar e interpretar lo que se escuchó en cuestión de segundos. Yo les voy a hablar sobre la estructura del oído. El sistema auditivo está conformado por tres regiones principales que vienen siendo el oído externo, el oído medio y el oído interno. Dentro de estas regiones podemos encontrar distintos cuerpos donde cada uno de estos tiene una función específica, pero que a la vez está relacionado con las funciones que tienen los otros cuerpos que están dentro de la misma región. La primera región que estaremos viendo del sistema auditivo es la del oído externo. Bueno, el oído externo está formado por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y por la membrana timpánica, que también es llamada tímpano. El pabellón auricular es el encargado de recoger las ondas sonoras que entran. Después estas ondas pasan por el conducto donde éste se las lleva al tímpano. Después en el tímpano se producen vibraciones gracias a las ondas, que a su vez también produce vibraciones en el martillo. Cuando las ondas sonoras llegan al martillo, este produce un movimiento vibratorio. ¿Y por qué pasa esto? Porque se sabe que el sonido es producido gracias a las vibraciones que se presentan en algún medio. La segunda región del sistema auditivo que estaremos viendo es la del oído medio. El oído medio es una pequeña cavidad llena de aire. Esta está localizada en el hueso temporal. El oído medio se separa del oído externo por medio de la membrana timpánica y también se separa del oído interno gracias al tabique óseo. El oído medio está conformado por huesecillos del oído que vienen siendo martillo, yunque y estribo. Estos transmiten y amplifican las vibraciones desde la membrana timpánica hasta la ventana oval. Después, el oído medio también está conformado por el conducto auditivo, que iguala la presión del aire a ambos lados de la membrana timpánica. La última región del sistema auditivo que vamos a ver es la del oído interno. Bueno, el oído interno se divide en dos partes, el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Dentro del laberinto óseo se encuentran los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. Los conductos semicirculares contienen crestas acústicas, que es el lugar que utilizan las células ciliadas para controlar el equilibrio dinámico. Después, el vestíbulo está constituido también por los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, que dan origen a impulsos nerviosos que viajan a través del ramo vestibular del nervio vestíbulo coclear. Después, la cóclea
contiene líquidos, conductos y membranas que transmiten esas vibraciones hacia el órgano espiral y el órgano de la audición. Por otra parte, el laberinto membranoso está formado por una sucesión de sacos y conductos que están dentro del laberinto óseo, pero que tienen la misma función de este. El laberinto membranoso en el vestíbulo está conformado de dos sacos que se llaman utrículo y sáculo, donde estos están conectados por un pequeño conducto. El sáculo y el utrículo tienen la misma función, que es monitorizar el equilibrio estático y el equilibrio dinámico, es decir, el equilibrio del cuerpo o sobre todo de la cabeza en relación a la fuerza de gravedad. Yo les hablaré de los tipos de neuronas que participan en el sistema auditivo, que son las neuronas sensoriales o sensitivas, que se clasifican típicamente como las neuronas responsables de la conversión de los estímulos externos del medio en estímulos internos. Se activan a través de la información recibida en un mensaje sensorial, puede ser por visión, tacto, oído, etc. En este caso, en el del oído, mandan proyecciones al sistema nervioso central que transmite información sensorial al cerebro o a la médula espinal, al contrario que las neuronas del sistema nervioso central, cuyos mensajes provienen de otras neuronas. Las neuronas sensoriales se activan por modalidades físicas tales como la luz, el sonido y la temperatura. Hay varios nervios que forman parte del sistema auditivo. Algunos de estos nervios son el nervio articular, saculares y nervios vestíbulo-coclear. El nervio vestíbulo-coclear dentro del sistema auditivo es el encargado de enviar informaciones procedentes de la cóclea y el vestíbulo del cerebro. Estímulos los cuales serán interpretados y serán convertidos en forma de sonido y de equilibrio. El nervio articular está formado por fibras provenientes de la médula del artículo localizado en la región del oído externo. Por último, el nervio sacular es el nervio que está encargado de alimentar la mácula del zócalo. Yo les voy a hablar sobre 3 enfermedades del sistema auditivo, como la sordera, que hay 2 tipos, la sensorio-neural y por conducción, también de la enfermedad de Meniere y de la otitis media. La sordera sensorio-neural consiste en el deterioro de las células ciliadas de la cóclea, o básicamente la pérdida de audición está ocasionada por una lesión en el oído interno o el nervio que conecta al oído con el cerebro, que sería el nervio vestíbulo-coclear. Una de las principales causas de la sordera neurosensorial es la aterosclerosis. Este es un padecimiento que reduce la irrigación sanguínea de los oídos por la acumulación de grasas y otras sustancias dentro de las arterias. Otra causa sería la exposición a ruidos fuertes. Al estar expuestos repetidamente a ruidos intensos, se pueden destruir las células ciliadas del órgano espiral. Los fármacos también juegan un papel importante aquí porque existen unos fármacos que pueden lesionar el oído y causar la pérdida de la audición. Estos fármacos se llaman ototóxicos. Un ejemplo de estos serían la aspirina y la streptomicina. También se consideran los factores genéticos. Estos pues se presentan al momento del nacimiento, ya sea por malformaciones en el oído externo. En el caso de la sordera por conducción, los mecanismos que transmiten los sonidos hacia la cóclea en los oídos externo y medio se deterioran, lo que provocan una pérdida de audición. Una de las causas principales por las cuales se da este tipo de sordera es la otosclerosis. Esta es la formación de hueso nuevo alrededor de la ventana oval. También un factor que influye son los tapones de cera. La cera se produce por glándulas y folículos pilosos con el fin de proteger el conducto auditivo, pero al acumularse pues se forma una barrera, o sea que bloquea el conducto, pues un tapón, como su nombre lo dice, y pues causa la pérdida de la audición. También el envejecimiento es un factor importante. Al envejecer se comienzan a engrosar las membranas del tímpano
y pues son más rígidas las articulaciones de los huesecillos del oído, provocando así la sordera por conducción. Entre los tratamientos para la sordera se encuentran el implante coclear y la prótesis auditiva. El implante coclear es un dispositivo que se encarga de transformar los sonidos en señales eléctricas. Estas se van a enviar directamente al nervio auditivo, evitando las zonas dañadas del oído. Este implante funciona por medio de un procesador de sonido, que es el que se ajusta detrás de la oreja. Este procesador se va a encargar de capturar las señales sonoras y las va a transmitir a un receptor, que es el que está implantado debajo de la piel, atrás de la oreja. Este receptor va a enviar las señales a los electrodos que se implantaron en la cóclea y pues a partir de ahí se van a poder percibir los sonidos. En el caso de las prótesis auditivas o audífonos, pues estos se van a encargar de captar el sonido, aumentar su volumen y enviarlos a los nervios auditivos. O sea, el sonido tiene que viajar desde el oído externo, pasando por el oído medio hasta el interno, que es donde se encuentran la cóclea y los nervios auditivos. Estos son dos de los tratamientos que pueden implementarse para mejorar pues la percepción de los sonidos. En caso de que la prótesis auditiva no llegase a funcionar, es porque el problema auditivo ya está bastante avanzado. Es por esto que se debe recurrir al implante coclear. Este se va a aplicar a personas con una pérdida de audición grave que ya no pueden incluso comunicarse con otras personas. La siguiente enfermedad es la enfermedad de Meniere. Esta es una anomalía del oído interno que causa vértigo. El vértigo pues provoca mareos, náuseas intensas y la pérdida del equilibrio. También esta enfermedad causa tinnitus, que es sentir como un zumbido en los oídos, y pues la pérdida de la audición. Esta enfermedad se da por la cantidad anormal de líquido en el oído interno. Este líquido se llama endolinfa y es el que se encuentra contenido en el laberinto membranoso. No existe cura para esta enfermedad, sin embargo pueden tomarse medicamentos para el vértigo como diazepam o meclizina. Otra alternativa pues sería la rehabilitación vestibular. Esta es como una serie de ejercicios para mejorar el funcionamiento del sistema de equilibrio. También pues la prótesis auditiva ya se mencionaba anteriormente, y también la terapia de presión positiva. Esta terapia consiste en aplicar presión en el oído medio para disminuir la acumulación de líquido. La siguiente enfermedad es la otitis media. Esta es una infección aguda del oído medio que se causa por agentes bacterianos. Estos agentes pasan a través de la trompa auditiva y dan lugar a una acumulación de fluidos detrás del tímpano. Esta enfermedad se caracteriza por dolor, malestar, fiebre, enrojecimiento e hinchazón de la membrana timpánica. Esta pues puede perforarse si no se trata rápidamente. El tratamiento de esta enfermedad consiste en el uso de analgésicos y antibióticos. Los analgésicos para manejar el dolor y la fiebre, estos podrían ser ibuprofeno o paracetamol, y en caso de que no dieran resultado, se debería plantear la timpanocentesis, que es un procedimiento en el que se extrae el líquido detrás del tímpano. Y los antibióticos, pues el que se recomienda utilizar es la amoxicilina. Podemos concluir entonces que el sistema auditivo es muy complejo debido a sus estructuras y el procesamiento que lleva a cabo para la percepción del sonido. El sentido del oído es fundamental, ya que es el primer sentido que percibimos al nacer y mediante el crecimiento nos permite desarrollar el habla. Si no pudiéramos oír, se verían limitadas muchas de nuestras capacidades, principalmente la de la comunicación. Es por esto que debemos mantener sano este sistema para evitar complicaciones en un futuro.